parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. Buenos días, estimada audiencia. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted? Me encuentro muy bien, estimado Jorge. Saludo a la audiencia. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Bien a secas? Sí. Nada más. Usted que siempre suele hacer ostentación de que anda muy bien, de que está maravillosamente bien, hoy solamente me dice bien. Yo vengo acá a hacer un programa de radio y no a contar las vicisitudes de mi vida. ¿Lo puedo analizar un poquito antes de arrancar el programa? Usted es dueño de hacer lo que quiera, hay libertad por ahora. Usted me dice que anda bien solamente como así, como un saludo social, así como quien establece una comunicación fáctica, educada. Usted se atiene a las normas y a las convenciones, nada más. Yo le hice una pregunta un poquito más profunda. ¿Usted cómo está? Mal, pero empeorando. ¿Usted es feliz? No me lo responda ahora si no quiere. Vamos, ya y no me venga con eso de que es definamos la felicidad, porque usted siempre me engatusa con las palabras, siempre me dice definamos felicidad, que según Epicuro la felicidad se logra a través de los placeres sencillos, que según Séneca se logra a través de la virtud. Me engatusa con todas esas cosas para no responderme. En realidad mi vida transcurre, o sea, digamos una parte que se le podría decir comedia, pero desde un tiempo a esta parte ya es una tragedia. Por lo tanto, yo prefiero decir bien a secas. Y pasemos a otro tema. ¿Sabe que hubo un oyente que me escribió y me hizo notar, en realidad no me hizo notar algo que yo ya sabía? Dice, ustedes nunca se saludan como la gente. Algún día vamos a contar la anécdota de cuándo se originó todo eso. Dígale a ese amigo suyo que defina cómo es gente. ¿Qué es eso de la gente? A ver. Usted siempre busca definiciones. ¿Sabe, cambiando de tema, de qué vamos a hablar hoy? Defínamelo, por favor. Vamos a hablar de dos poetas neuquinos. Cuando digo neuquinos, vamos a hacer una aclaración. Uno neuquino por adopción, el otro o la otra neuquina de nacimiento. Dos poetas que nacieron en distintas épocas, uno en el siglo XIX, la otra en el siglo XX. Son parte de aquellos primeros poetas neuquinos territorianos. El primero de ellos, Miguel Andrés Camino, y en la segunda parte vamos a hablar de Irma Acuña. No pretendemos hacer una biografía exhaustiva con detalles, tampoco un análisis de su poesía profundo de su poesía, aunque sí vamos a tocar un poco ambos temas, más que nada para que sirva que la gente que no está familiarizada tal vez con esos nombres pueda empezar a indagar, pueda empezar a buscar y a conocer y también a descubrir la poesía de estos dos neuquinos. Por ejemplo, una persona que va caminando y se cruza con la calle Camino. Sí, yo muchos años he caminado por Camino. Yo vivía en el barrio Belgrano, agarraba la Bahía Blanca, doblaba en Camino hasta la Blascuaga y de ahí seguía hacia el centro. Difícil no caminar por algún camino en general. Uno puede ir al Campo Traviesa, por ejemplo, pero si encuentra un camino... Usted está en el mal camino.
Sí, está en el mal camino, pero está entrando en un estado de conciencia poética, se lo quiero advertir. Que hubiera sido de mi vida sentimental sin la poesía ese y estado, sin la lástima, amigo Rodrigo. Bueno, ese estado donde se conecta con el mundo que lo rodea en una sensación de elevación y trascendencia. Exactamente. Así nomás se la digo. Hasta que me bajan de un ramazo. Exacto. Usted sabe que Camino, Miguel Andrés Camino, nació el 30 de noviembre de 1877. Su madre era francesa, su padre español. De chico recibió, según cuentan, ahora vamos a decir de dónde tomamos las fuentes del tema de Miguel Andrés Camino, porque quiero mencionar a una persona que colabora mucho con este programa de radio, pero especialmente con la publicación Más Neuquén. Le decía que recibía esmerada educación allá por Buenos Aires en el colegio Charlemagne de Montserrat, Carlomagno para hacerlo en español. Vivió algunos años en Barcelona, también vivió algunos años en París, pero entre 1916 y 1924 residió en San Martín de los Andes. O sea, estuvo 8 años viviendo en aquel pueblito cordillerano que bastante distinto estaba de lo que es ahora, grande, pujante, hermoso. También era hermoso en aquellos tiempos, pero tiempos donde no había casi nada, donde el vecino de al lado no era el de 10 metros, sino era el que estaba a 200 o 300 metros. Tiempos donde, por ejemplo, hemos hablado en algún programa de Berta Koestler, de Rodolfo Koestler, convivió con esta enfermera, con este médico, también escritores, especialmente ella. Vivió con su padre en Uaum, después se trasladaron ahí a la Vega San Martín. Yo le dije que vivió entre 1916 y 1924, pero si hacemos la cuenta, tenía 39 años cuando llegó a esta zona, o sea que ya era muchacho grande. Fue amigo de muchas personalidades, voy a llamar, de aquel entonces, de esa zona cordillerana, por ejemplo, Francisco Capraro, Carlos Jenkins, Emilio Mailés, Juan Fortega, Emilio Sadavka, Félix Obey, Domingo Pelletieri, todos nombres que a la comunidad de San Martín de los Andes seguramente les suenan bastante porque son apellidos importantes de aquellos colonos que fueron los primeros pobladores de San Martín de los Andes. Cuando digo primeros pobladores, me refiero, valga la aclaración, a la nueva generación de nuevos pobladores, porque ese lugar anteriormente ya estaba poblado por gente que fue desalojada. Ahí podemos decir que él se sentía feliz porque los vecinos no lo llamaban señor Camino, sino que le decían Don Miguel. Eso, en palabras de Ernesto Castañi, que fue una de las personas que lo conoció en los círculos culturales de Buenos Aires, seguramente él en sus charlas con Miguel Andrés Camino habrá podido apreciar que eso era lo que a él le gustaba, que eso es lo que él destacaba más de su permanencia neuquina. Cuando tal vez hoy esa diferenciación no marca tanto, ¿no? Pero en esa época del señor al don había una especie de familiaridad, de aprecio que hoy tal vez no se note tanto esa diferencia. Fue uno de los fundadores, vamos a llamarle Don Camino, para no decir Miguel Andrés Camino, que es muy largo. O Don Miguel, como si fuéramos vecinos de aquella época. En realidad le gustaba que le dijeran Don Miguel. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo llamamos? Yo soy confianzudo con Miguelito. Bueno, entonces Don Miguel. Vamos a llamarlo Don Miguel para no estar diciendo todo el nombre completo. Él fue uno de los fundadores de la Biblioteca Popular 9 de Julio. La presidió entre 1918 y 1920. También integró su comisión directiva desde su nacimiento en 1917. Acá es donde quiero mencionar a la escritora sanmartiniense Ana María de Mena, que fue la que me proporcionó textos
que justamente hacen posible que nosotros hagamos este programa, pero aparte me ha regalado infinidad de libros de su autoría, es una escritora muy prolífica, y entre otras de las obras que me ha hecho llegar fue justamente la historia de la Biblioteca Popular 9 de Julio de San Martín de los Andes. Va nuestro saludo. Don Miguel fue periodista de la revista Caras y Caretas, Nativa, Tradición, El Trovador de la Pampa, Fantasio. También fue corresponsal cuando estuvo en Europa del diario La Nación, fue columnista del diario El País, que es un diario español. Durante su permanencia en Neuquén, en San Martín de los Andes, publicó un poemario titulado Chacayaleras, que fue reeditado algunos años después también. Después, en 1926, apareció Chaquiras. En 1939... Disculpe, ¿ya andaba esa chica por ahí dando vueltas? ¿A quién se refiere usted? Shakira. Apa, bueno. Le pido disculpas a la audiencia, continuemos. ¿Era un chiste ese? Un chiste fácil que no pude evitar. ¿Cuál charco? Esta no es Shakira, es... Shakira. Shakiras. Pero ya estaba enojada. Me sacó de... Lo salpiqué con me sacó de tema, sí. No queda clara su intención. Le decía que en 1939 El paisaje, el hombre y su canción fue otro de los trabajos que él publicó. A decir de, por ejemplo, una nota que saca el diario La Nación, dice: artistas de hondo sentir y bello decir. Dice: la sugestión andina con sus bosques y curso de agua lo influenciaron notablemente y sugirieron los poemas de esas publicaciones. Él tuvo siempre en cuenta esa cordillera, ese lugar donde él vivía, esos bosques, ese Lanín, esos lagos, como inspiración en su poesía. Mirando acá el poemario Chacayaleras, por ejemplo, Chacayalera se refiere a cualquier persona o cosa procedente del Chacayal, que es el monte de Chacay, que es un árbol muy apreciado por la leña. Chaquiras, con CH, no con S, alude a las cuentas de vidrio usadas en el intercambio entre españoles y los pueblos originarios. Digamos un intercambio trucho. Espejitos de colores, cuentas de vidrio, sí. Que son espejitos de colores. Lo sabemos esa historia. No, sí, por supuesto, yo lo entiendo perfectamente. Después, me voy a poner en abogado del diablo, discúlpeme. Como venganza, América le mandó a Shakira a ver si le podíamos retomar un poco de ese oro robado a cambio. Nosotros también le mandamos espejitos de colores. Me voy a poner en abogado del diablo. Cada uno le da el valor a los objetos que uno quiere o precisa. El oro era un bien preciado para una cultura y los espejitos de colores resultaron ser para la otra. O sea, es un intercambio de bienes, llamémosle de esa manera. Aunque entiendo perfectamente que para nuestra cultura el oro es mucho más valioso que un espejito. Siguiendo con el tema... Ahórreme más comentarios. Sí. En realidad lo quiero picañar un poco. Yo estaba esperando su respuesta incisiva y guerrera sobre este tema. La primera edición de Chacayaleras tiene ilustraciones del lago Lácar, del volcán Lanín, de las araucarias, del cóndor, pumas, de las montañas, lugares donde vivió don Miguel al pie de todos esos lugares, los que él contempló durante su estadía neuquina. Hay una especie de confirmación de lo que sentía por el sur neuquino. Es esa marca, ese sello de autor que se llama Ex Libris. ¿Vio cuando escucha la palabra Ex Libris? En realidad son esos sellitos que marcan la identidad del autor. Muchos lo usaban, no sé si se usa actualmente, pero muchos lo usaban como sello que personalizaba su obra. Y él, en su Ex Libris, puso un rostro indígena con guardas y con la inscripción Chapelco. También tenía una especie de vasija, ese escudo que él usaba en sus obras. Su producción, a decir de Elsa Ester Becerra, conocida profesora de historia de Neuquén, que editó varios trabajos, entre los cuales hay una biografía también de don Miguel. Ella dice: es precursora
o sea, la producción de Camino es precursora de la poesía del campo y del hombre neuquinos. Su obra literaria está inspirada en el folclore y en el paisaje. Sabe que don Miguel era una persona muy culta, hablaba varios idiomas, se relacionó con gente de distintos ámbitos, de la literatura, la música, el teatro, las artes plásticas. Encontramos, por ejemplo, citas suyas de Jorge Luis Borges, que lo cita en un trabajo, en un ensayo que hizo sobre los orígenes del tango. También el poeta Leopoldo Lugones lo cita en un artículo del diario La Nación. El título del trabajo era Un poeta, refiriéndose justamente a don Miguel. También por el lado del tango, Enrique Cadícamo, otro gran poeta del tango, de la música, lo menciona varias veces, incluso menciona de que eran vecinos no en San Martín de los Andes, sino en Buenos Aires, ahí en el barrio de Floresta, donde las casas de ambos se juntaban en medianera. Dice incluso más que los hijos de don Enrique Cadícamo eran amigos de don Miguel Camino, aunque había una diferencia importante de edad porque, como dijimos, don Miguel nació en el 77 del siglo XIX y Enrique Cadícamo es del 900. Estuvo en su paso por Buenos Aires ahí en el atelier de Fortunato La Cámara, donde junto con otros artistas muy conocidos, escritores también, formaron la asociación Gente de Artes y Letras y fue uno de los integrantes fundadores de esa primer comisión directiva. Ahí también estaba, entre otros, Quinquela Martín, el pintor, Orlando Estañaro. Era una persona que se relacionó ampliamente con el mundo. Hay una cantidad de nombres de famosos y que han interpretado sus obras, que han escrito sobre él. Realmente traspasó las fronteras patagónicas ampliamente. Sí, era multifacético. Fue letrista de muchas canciones. Muchos compositores pusieron música a sus letras. Estamos mirando acá un listado que es muy amplio. Osvaldo Pugliese, Juan de Dios Filiberto, Agustín Irusta. Estamos hablando del lado del tango, pero también por otros lados, ¿no? Siguiendo por el tango lo tenemos a Gardel. Tenemos gente que ha cantado sus letras, Mercedes Sosa, María Elena Wall, Cita Rosa, Marcelo Verbel, mencionando uno de acá. León Gieco. León Gieco ha usado letras de él en su trabajo de Ushuaia a La Quiaca, en un tema interpretado por Leda Valladares. Bueno, personaje, poeta multifacético del Neuquén, poeta fundamentalmente, por lo cual lo recordamos. Antes de la pausa, déjeme decirle solamente: horizonte de ladridos, de Neneo y de Michais, y en cada rama florida, silbos de amor del zorzal. Lo escribió don Miguel en su poema Nostalgia, refiriéndose justamente al paisaje que él admiraba de la cordillera. Silbos de amor del zorzal. Precioso. ¿Hacemos una pausa? Vamos a poner un tema... Alusivo, seguro. No, alusivo no, alusivo a la poesía. Un tema que estaba de moda en los 90 y que quería volver a escuchar. Hace alusión a la poesía. Hay poetas que son recordados no solo por su poesía de amor, sino también por su poesía combativa, rebelándose a las injusticias. Pero en este caso, elegí un tema que habla de amor. Triste historia y un poeta enamorado, varios años exiliado, que ha perdido la razón. Frente a frente no midieron las palabras, recurrieron a las armas de apuntar al corazón. Él soñaba noche a noche en su poesía, que con lástima escribía, pues de nada le sirvió. Y ella en cambio
hizo el alto y su maleta, poco a poco su chaqueta, iba sintiendo el dolor. Y al momento fue el primero en derrumbarse, justo antes de marcharse, una lágrima escribió. Tantos años compartiendo junto a ella, y ahora en busca de otra estrella, el bohemio se largó. Y ella en cambio era tan fría y tan fuerte, que ni los versos latentes volvieron a su cajón. Y se bebió las palabras del poeta enamorado, como gotas con las que se desahogó. Y dale vida, dulce genio, otra poesía, que el poema de Raquel se desangró. Que el poema de Raquel se desangró.